Ya, oye, hay poca gente hoy día, pero es todo lo mismo, las tertulias se suben igual, pero había poca gente en la clase. Yo no creo que suba la clase hoy día. Y mala cosa. Voy a revisar cuánta gente sigue en el curso y todo eso, capaz que esté viniendo menos gente por eso, pero yo sospecho que no. Yo sospecho que están viendo clases de semestre anterior, entonces hay gente que le importa poco que no suba la clase. Pero bueno, es lo que hay nomás. Ya, hablemos de regulación de voltaje. Veamos este ejercicio. Entonces, en la clase hablamos de que el regulador de voltaje lo que hace es bajar el voltaje. Bajarlo un poco, pero dejarlo fijo en algo. Existen reguladores lineales y existen reguladores conmutados o switching. Nosotros en este curso vamos a hablar casi siempre de reguladores lineales y los reguladores lineales bajan el voltaje. Entonces, si yo tengo, a ver, si yo tengo por ejemplo, esto va a ser útil para alguna tarea que voy a dar probablemente mañana. Ya, ¿quiénes han usado 7805? Ya, nadie más. Nunca, jamás. Ya. 7805, el típico, da hasta un ampere a la salida. Un ampere. Y en la entrada, bueno, va a tener... ¿Cuánto va a tener en la entrada? No, pero ¿qué corriente? Bueno, depende. Vamos viendo cuánta corriente va a tener, pero después. A la salida aparecen 5 volts. En la entrada, según las hojas de datos, tiene que haber al menos 7.5 volts o más. Algo entre 7.5 y no recuerdo exactamente cuánto, pueden ser 15 o 20 máximo. Entonces uno pone un voltaje aquí, que puede ser una onda de este estilo. Puede ser cualquier cosa. Y la salida va a estar clavada en 5 volts siempre que la entrada esté entre 7,5 y el voltaje máximo. ¿De acuerdo? Eso funciona así. Si este voltaje de entrada baja de los 7.5, la salida va a bajar de los 5. Entonces va a dejar de cumplir esa condición. Oye, ¿y qué corriente aguanta esto? Bueno, este típicamente aguanta del orden de un ampere. Entonces yo le puedo poner hasta ¿cuánto aquí? 5 ohm, 5 volts, ahí tengo un ampere. Por lo tanto aquí hay un ampere. ¿De acuerdo? Un ampere. Ya. Estos reguladores tienen una corriente relativamente chica aquí. Digamos, por decir algo, que es 50 miliamperes. No sé cuánto es, en la hoja de datos aparece. ¿Qué corriente va a haber aquí? ¿Qué corriente hay en este nodo? ¿Ah? Poco más de uno. Ah, esto es como un supernodo, ¿cierto? O sea, yo aquí tengo un ampere más 50 mil y todo lo que sale es lo que entra. Entonces aquí tiene que haber 1.05 amperes, más o menos. Oye, ¿y cuál es la potencia que está siendo disipada por este regulador? 1.05 por 7.5. Ah, algo así. No, un momento, porque parte de esa corriente se va a cero. Y esta, parte por aquí. Pero da lo mismo, las dos están saliendo de alguna forma. A ver, esta corriente va a ser esencialmente lo que tú dices, 1.05. No, pero un momento, este es 5 volts. No, no, hay algo distinto aquí. A ver, ¿cuánto será? No, no me tincó tu idea. Yo creo que tiene que haber algo más preciso. ¿Cuánto podrá ser? A ver, eso podemos hacer, calcular la potencia de la fuente y calcular la potencia de la resistencia. Ya, digamos que aquí hubiera 7.5
y esto fuera 1.05 amperes. Esa idea sí me gustó. Entonces, ¿qué potencia está entregando la fuente? P de C va a ser igual a 7.5 por 1.05. Y eso da como casi 8. A ver, veamos cuánto da. Oh, no tengo calculadora a mano. Aquí está. Entonces, 7.5 por... Ya, 7 gracias. 87, 88, ya. ¿Eso en qué unidad está? En watts. Ya. Después viene esta otra potencia. ¿Que cuánto es? PL. Esa es la potencia de la carga. ¿Cuánto es? ¿Cómo la calculaste? Ah, V por I, perfecto. Entonces, perfecto. 5 volts por 1 ampere es 5 watts. Ah, perfecto. La diferencia entre estas dos tiene que ser la potencia consumida aquí, ¿cierto? Y eso nos da 2,88 watts. Ya, hay otra forma de sacarla que tiene que ver con, a ver, yo sé que de aquí a allá hay 1 ampere. Y de aquí a allá hay 50 miliamperes. De aquí a allá hay, ¿qué caída de tensión? 2.5 volts. Entonces, ¿qué potencia hay ahí? Ya. Y de aquí a allá hay 50 mili, ¿y qué caída de tensión? 7.5 volts. Entonces, ¿qué potencia hay? 7.5 por 50 mili, que es como 7.5 dividido por 20. ¿Cuánto es eso? ¿Ah? 0.38 watts. 7.5, ya. Y si uno suma estos de aquí, ah, da justo. Perfecto, ahí da. ¿Ok? Ya. Si no hubiera dado ahí yo me habría preocupado un poco, pero está bien. Entonces hay como dos formas de calcularlo. Y si uno quiere hacer un cálculo rápido, uno resta estos dos, que es por donde pasa la máxima corriente, y los multiplica. Multiplica corriente por esa diferencia de voltaje. Oye, y si yo subo este voltaje y no le pongo 7,5, le pongo 15 volts, ¿qué potencia disipa esta cosa? O sea, podría estar disipando 10 watts. 10 watts. Porque esto es 15 menos 5, son 10 volts por 1 ampere, 10 watts. Perfecto, 10 watts. Oye, ¿y 10 watts es harta potencia o poca potencia? ¿Ah? Depende de en qué superficie lo está disipando. Por ejemplo, ¿ustedes tienen una noción de cuánto calor entrega una ampolleta de 100 watts? Yo tengo una 60 que se calienta en 20 segundos y se quema. Quema, ¿cierto? O sea, esa superficie es grande, pero igual la potencia que irradia es considerable. Esta cosa tiene una superficie del orden de 1 centímetro cuadrado, más o menos. O sea, estamos hablando de una potencia que está irradiando del orden de, en realidad debería ser por la superficie para todos lados, pero si ponemos la superficie hacia arriba, nomás debe ser de 1 centímetro cuadrado. Como irradia para todas partes, serán en total 3 centímetros cuadrados, pero estamos hablando de 10 watts en algo así como 3 centímetros cuadrados. Esto al ojo, muy al ojo, ¿ah? Puede que me equivoque, puede que sea más chico y sea aún menor la característica de superficie. Entonces es harta la potencia. Es caleta, es suficiente como para quemarse los dedos. Entonces a esto se les pone generalmente un... ¿Qué se les pone atrás? Un disipador. ¿Y de qué material están hechos esos disipadores? Típicamente aluminio, idealmente de algo que conduzca muy bien el calor. Ah, pero los buenos conductores eléctricos son buenos conductores de calor. O sea, un disipador de cobre, de aluminio, en general son buenos. Lo típico es aluminio, aluminio extruido. Y lo típico es que se pone el chip, que tiene un perfil de esta forma, tiene esta aleta,
En esta aleta va un tornillo. Y aquí se pone el disipador, que tiene aletitas o cosas para que aumente la superficie. Esas aletas lo que hacen es aumentar la superficie, cosa que sea mayor superficie la que está irradiando. Se pone un tornillo. Entre medio, a veces se le pone un aislante para que el disipador de aluminio no esté conectado eléctricamente a la aleta. La aleta típicamente va a la pata del medio, que en este caso es tierra. Ok, y además se le pone algo más entre medio del disipador y el chip. ¿Qué se le pone? Pasta térmica. ¿Por qué? Si que yo miro el chip con un microscopio, esto es una superficie rugosa y el disipador también es una superficie rugosa. Entonces, para que el contacto sea mejor, el contacto eléctrico térmico sea mejor, se le pone una pasta que llena estas especies de rugosidades y hace que el contacto superficie contra superficie sea aún mejor. Por eso es que los chips, por ejemplo, que van en los computadores, que llevan disipador, necesitan pasta térmica. ¿Alguien le ha hecho algún tipo de eh, hackeo a su PC tratando, no sé, pues de que quede overclockeado? ¿Sí? ¿Tú has hecho overclocking? Allá, ¿y qué hiciste? Bueno, en verdad, cuando se bloquea, uno le puede subir el voltaje, porque queda más estable, pero eso aumenta el calor. Entonces le puse otro fixing, Otro disipador. claro, y le cambié la base de Ya, la pasta, ¿hay que ponerle una capa gruesa o delgada? ¿Qué prefieres ponerle? Lo más delgada posible, porque mientras más gruesa, más temperatura se pierde, o sea, peor conducción térmica hay aquí. Exactamente, que no quede ningún pedazo de, ninguna rugosidad que no quede tapada, pero lo más chica posible. Ya, es como cuando uno le pone pegamento a algo, uno quiere que quede la menor cantidad de pegamento, pero que tape todo lo que uno quiere que tape. Ya. Entonces, ese es típico circuito con un regulador de voltaje. Los reguladores de voltaje internamente pueden ser hechos de varias formas. Em, por ejemplo, este lo vamos a ver más adelante, creo. A ver. No, no es este. No, parece que no los vamos a ver más adelante, así que los vamos a ver aquí. Una forma de regulador de voltaje, una forma elegante y tal vez no tan buena de regulador de voltaje, es lo que voy a dibujar a continuación. Entonces, imagínense que dentro de un 7805, lo que sea, hay un circuito que es como lo siguiente. Dos puntos. ¿Qué será esto? Un diodo Zener, que digamos que entrega un voltaje fijo, no sé, por ejemplo, 3.9 volts. ¿Ok? Y luego esto lo pasamos por un... Ah, ya sé por qué no vemos este circuito aquí. Este circuito no lo vemos aquí porque necesita un transistor. Ya, pero lo pasamos por un circuito que tiene un operacional y un transistor. ¿De acuerdo? Y este de aquí es típicamente el voltaje de salida. Ustedes no tienen idea en este momento lo que hace este transistor, pero ustedes sí saben lo que hace el operacional. ¿Qué hace el operacional? Todo lo que sea necesario para que las entradas tengan un voltaje diferencial cero. Si aquí hay 3.9 volts, el operacional va a hacer todo lo que pueda para que este voltaje sea ¿cuánto? 3.9 volts. Ah, ¿y qué pasa si yo aquí, por ejemplo, pongo una resistencia de 3.9 kilos y aquí pongo una de 1.1 kilo? ¿Qué voltaje va a haber aquí? 5 volts. Ya, no saben lo que hace esto, no tienen ni idea, pero no importa. Saben que ahí va a haber 5 volts. Y esto se va a encargar de que aquí haya 5 volts independientemente de si yo aquí le conecto una resistencia de 1 ohm o de 1 kilo ohm o de 1 megaohm. Va a mantener los 5 volts. Y si esta resistencia es de 1 ohm, va a tender a bajar este voltaje y el operacional va a decir, momento, si bajó este, entonces yo voy a subir este
para que la salida siga estando en 5 volts. Entonces esto es como un regulador de tensión. Pero como no hemos visto transistores todavía, vamos a ver un regulador que es mucho más sencillo, pero que ustedes pueden entender perfectamente, que es este regulador de aquí. Entonces, asumiendo un voltaje del diodo de 0,7 volts, calcula el porcentaje de cambio en la salida debido a dos cosas diferentes e independientes. Uno, un cambio de un 10% en la alimentación, y otro es una resistencia de carga de 1 kilo. Entonces, ya, si aquí hay 0,7 volts, ¿qué voltaje debería haber aquí? 2,1 volts. Entonces esto va a ser un regulador de 2,1 volts. Reguladores como estos se ven a veces en parecido a esto, no exactamente igual a esto, pero parecido a esto se ven en estos adaptadores de pared que tienen varios voltajes que uno puede elegir. ¿Lo han visto, no? Que uno puede elegir entre, no sé, 4,5, 6, 7,5, 9. Ya, perfecto. Sí, tiene sentido. Hay dos tipos de reguladores de pared. Hay unos que son más pesados que otros, ¿se han fijado, no? Hay unos que son livianitos y que aguantan hasta 2 amperios, y otros que son pesados y que aguantan 500 mil. Bueno, esos pesados tienen un transformador y tienen diodos, y cada vez que uno cambia la perilla, conecta más o menos diodos en serie. Es así de rasca, son terribles. Después de que uno mira esto, dice, chuta, yo estoy conectando esto a mi cámara o lo que sea, no. Pero bueno. Por eso es que yo evito usar reguladores con switch, porque estos reguladores con switch realmente dan cualquier cosa. Los reguladores fijos de 9 volts, de 12 volts, esos entregan mucho mejor este voltaje. Pero los que son variables son terribles. Ya, entonces este nos da 2,1 volt. ¿Qué corriente habrá aquí? I sub D. ¿Qué corriente será I sub D? A ver, estos son 10 volts, esto es 1 kilo, estos son 8,1, 2,1 volts, por lo tanto aquí hay ¿cuánto? 7,9 volts partido por 1 kilo, y eso nos da 7,9 miliamperes. Perfecto. ¿Cuánto es RD entonces? ¿Cuál era la ecuación? N por Dt partido por I sub D. Y es N, que no me acuerdo cuánto es aquí, por 25 mili partido por 7,9 mili. Y eso me dio aquí, no sé qué N usé, 6,3 ohm. Entonces el N es incógnita, pero ustedes pueden calcularlo en su casa. 1 o 2. Probablemente es 2. Probablemente use N igual 2. Porque estos son diodos discretos. Ok, entonces eso es R sub D. ¿Cuánto será esta resistencia aquí? 3R sub D. Son 6,3 por 3 en serie, ¿cierto? Entonces estos 3R sub D van a ser 18,9 ohm. Ok. ¿Qué pasa cuando aplico variaciones de 1 volt aquí? ¿Qué variaciones voy a ver aquí? ¿Los puedo calcular o no? Hagamos el circuito en AC. Entonces aquí aplico variaciones de 1 volt. Tengo aquí una resistencia de 1 kilo a mi entrada de 1 volt. Luego tengo los 3 diodos. Estos, 3 diodos aquí. Estos van a tierra, ¿o no? (18,9 ohm). Y esto de aquí, ¿eso es o no? ¿O me comí algo? ¿Dónde va esa? ¿Dónde va? Sí, se me perdió. Aquí está, ya, perfecto, ahí sí. Entonces aquí tengo VO. ¿Cuánto es VO? VO va a ser 1 volt por
18.9 partido por 18.9 más 1 kilo. Y si calculamos eso nos da, cuando son 1 volt por 2, porque es pico a pico, nos da 37.1 milivolts pico a pico. Entonces eso nos da delta V pico a pico, va a ser 37.1 milivolts pico a pico, que corresponde al 0.9%. ¿Mm? No, pero para cada diodo es 6.2, es mucho más chico. O sea, sigue siendo mucho más chico porque para cada diodo hacia arriba es 6.2 milivolts y para abajo es 6.2 por diodo. Entonces todavía estamos en pequeñas señales. Está bien. Entonces está bien usar RD. Perfecto. Ya hicimos este cuando hay un cambio de un 10% de la alimentación. Y vemos que un 10% de alimentación nos produce un cambio de, esto equivale a 0.9%, o sea, menos de un 1%. Ok, entonces un regulador ahí nomás, no es tan malo. Ya, ¿y qué pasa si aquí esto fuera de 10 volts y le conectamos esta resistencia de 1 kilo a tierra? A ver, cuando le conectamos esta resistencia de 1 kilo a tierra, mm, en paralelo, a ver, si aquí había 2,1 volts y le conectamos esta resistencia acá, lo que pasa es que va a haber una corriente que va a ir en esta dirección, que va a ser de 2,1 volt partido por 1 kilo. ¿De cuánto es esa corriente? 2.1 miliamperes, ¿cierto? Va a haber una corriente de 2.1 miliamperes. ¿Todos de acuerdo, no? Ya. Si esa corriente de 2.1 miliamperes venía de aquí originalmente, y este voltaje permaneció igual, entonces toda esa corriente estaba pasando por aquí y al conectar esta resistencia, 2.1 miliamperes se derivan o se desvían hacia esta resistencia. Entonces la corriente del diodo decrece en 2.1 miliamperes. ¿Cuánto decrece el voltaje debido a que la corriente decreció en 2.1 miliamperes? Bueno, hay que mirar esta curva y ver que si la corriente decrece en 2.1 miliamperes, ¿cuánto decrece el voltaje? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, el delta V va a ser igual a 2.1 miliamperes por el R sub D. Y eso nos da déjenme ver, en realidad usé 3 RD aquí para calcularlo para los 3 diodos en serie, y eso nos da menos 39.7 milivolts. O sea, al conectar esta resistencia, este voltaje cae en menos 39.7 milivolts, lo cual da más de 10 milivolts por diodo. Ahora sí, estamos un poco fuera, pero sigue siendo menor que 25 mili, o sea, no es mucho menor, pero es menor. Así que todavía estamos en un régimen donde esta linealidad se podría seguir aplicando. Entonces, al conectar una resistencia, a ver, esto es una cuestión que es importante entender intuitivamente. Si yo tengo un nodo y a ese nodo lo tiro a tierra a través de una resistencia, ¿este voltaje va a bajar o va a subir? Fíjense en la resistencia casi que como un resorte, que se cuelga de este nodo y si ese resorte va a tierra, este voltaje tiene que bajar. Y si al revés, esa resistencia va a VDD, el voltaje tiene que subir. Entonces, el voltaje va a estar más cerca de el riel hacia donde sea arrastrada con un resorte, que son estas resistencias. Entonces, si yo conecto esta resistencia aquí, que es como un resorte a tierra, estoy tirando hacia abajo este voltaje. Y eso es efectivamente lo que ocurre. Un modelo lineal predice que cae en 39.7 milivolts. Ya. Ok, ¿alguna pregunta de esto? Este está en el Cedar Smith, está en el libro, este ejercicio salió del libro directamente. Sí, ¿hay preguntas de esto?
no tengo mucho más de qué hablar. Voy a hacer la tarea esta del regulador para mañana. La tarea de hoy día es de otra cosa. La tarea de hoy día es bla bla. ¿Mm? Sí, salud. Es que sucede, ustedes saben lo que